Episodio 78 con Raquel Ramos. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando, o no sé si padeciendo, esta fiesta de Halloween tan americana, tan yankee que se ha instalado en nuestras vidas por estas fechas. Hoy tenemos a Raquel Ramos que nos va a hablar de las claves, las 10 claves para hacer una descripción con gancho de tu libro. La descripción es lo que se lee después de fijarse en la portada y en el título de un libro. Así que si no conseguimos atrapar al lector desde la primera línea y mantener el interés hasta el final, hay muchas probabilidades de que no compre nuestro libro. Yo acabo de hacer una encuesta rapidita en Twitter donde preguntaba lo siguiente, o hacía esta afirmación para que la gente contestara. Decía, los libros se escriben con el corazón, las descripciones con la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Bueno, me ha sorprendido porque hasta un 82% ha contestado que sí, un 18% que no. Vamos a ver lo que Raquel nos cuenta. ¿Dónde se ubica esa descripción? Pues la descripción, si se trata de un libro en formato ebook, será en la ficha del libro, en la plataforma de venta donde tengamos el libro, en Amazon, la Casa del Libro, eBooks, Google Play, donde sea. Hay un apartado que se llama descripción. Y en el caso del papel sería en lo que es la contraportada. Más habitualmente se llama sinopsis. Pero sobre lo que nos va a hablar Raquel vale para las dos cosas, que prácticamente es lo mismo, lo que es la descripción de tu libro para el ebook o la contraportada de tu libro. Así que, sin más, vamos a dar paso a la entrevista con Raquel, que también estará la semana que viene. Te emplazo para escucharla, también para un tema muy interesante que es la corrección de estilo. Pero hoy nos toca hablar de las 10 claves de cómo hacer una descripción con gancho, con Raquel Ramos. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ana, buenos días. Bien, estamos bien. Bueno, aquí estamos, una en Londres o cerca de Londres y otra en Madrid. ¿Dónde estás tú concretamente ahora viviendo? Bueno, yo estoy ahora mismo en Inglaterra, en el centro, en Leicester. Sí. Y bueno, no estoy muy cerca de Londres, pero bueno, el ambiente british se respira igual desde aquí. Sí. Bueno, Raquel, aunque viva ahora en Londres, ella trabaja con muchísimos autores hispanos porque se dedica a la corrección de estilo, corrección ortotopográfica y también hace reseñas literarias de libros, hace descripciones y sinopsis, en fin, se dedica a todo este mundillo y de eso queremos hablar con Raquel. Vamos a dedicarle un episodio aparte al tema de la corrección de estilo y la corrección ortotopográfica, pero hoy queríamos hablar con Raquel de cómo se hace una buena descripción, una buena sinopsis del libro. Pero antes de eso, me gustaría, Raquel, que nos dijeras un poquito cómo has llegado tú hasta aquí. Sé que eres una lectora voraz, que eres una filóloga empedernida, pero cuéntanos un poquito más sobre ti y bueno, ¿por qué te has acabado dedicándote a esto? Pues bueno, pues un poquito era mi destino. Yo creo que no había otra. Desde muy pequeña ya aprendí a leer y bueno, prefería leer a jugar a cualquier otra cosa, pero bueno, tampoco ha sido algo exagerado. He sido una persona normal, he jugado, he salido de marcha y bueno, he estudiado, he trabajado muchísimo y ya llegó un momento en el que después de esta terrible crisis, ¿no? que en lo que trabajaba pues no encontraba trabajo, decidí tener mis niños y demás, y ya cuando ya les vi un poquito colocaditos y tenía que volver al tema laboral y dije, bueno, Raquel, ¿realmente qué es lo que te gusta? ¿Realmente qué es lo que se te da bien? ¿En qué te ves trabajando toda tu vida, el resto de tu vida? ¿Qué es lo que más te haría feliz?
Entonces dije, es que lo tengo muy claro, es que es pues dedicarme a los libros, a cualquier cosa relacionada con el mundo editorial. Estudié filología como hobby, ¿no? Porque me gustaba, me entraba bien, no tenía dificultad, con las asignaturas disfrutaba muchísimo y claro, ya dije, bueno, en vez de trabajar de esto, de lo otro, pues realmente es para lo que me he preparado y es lo que sé hacer, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta. Es duro porque es un trabajo pues de freelance y con familia, con niños pequeños es difícil, pero como todo, como los deportistas, como cualquier otra actividad, el que quiere hacerlo lo hace, encuentra los momentos, se quita ratitos de sueño o de encuentros con familiares y amigos, pero tienes La verdad que se nota en ti. Yo he trabajado en un par de proyectos con Raquel y se nota esa pasión. O sea, eso se transmite muchísimo. A mí vi una frase tuya que me impactó bastante y que me encantó. Y es que tú me decías, bueno, yo quiero satisfacción 100% con mi cliente. Decirme si tengo que hacer otra cosa, si tal. Yo quiero que mi cliente esté satisfecho 100%, y eso es muy, muy de agradecer, o sea, que no te importe continuar, seguir hasta que tu cliente, pues oye, esté contento con el trabajo, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar entonces hoy contigo, Raquel, de cómo se hace una buena descripción. Las descripciones es algo en lo que yo creo que fallan bastante la mayoría de los escritores. Porque yo creo, no sé si tú estás conmigo, el escritor una vez que termina su obra está agotado y le cuesta mucho resumir en muy poquito toda su obra. Le parece que hay muchas cosas que no se pueden dejar, hacen descripciones, valga la redundancia, descriptivas, que no se trata de eso, que bueno, ahora vamos a hablarlo contigo. Y el libro se escribe con el corazón, pero una descripción se tiene que escribir con la cabeza, ¿no? Eso es. La descripción, para ti, antes vamos a hablar contigo, me has pasado una chuletita de las 10 claves para hacer una buena descripción, pero antes de nada quería preguntarte, ¿la descripción para qué sirve? Pues mira, la descripción es fundamental. Estamos hablando de nuestro libro, estamos hablando de todo el esfuerzo que hemos hecho, pero lo tenemos que hacer de una manera breve, clara y concisa, porque quien tenga el libro en nuestras manos y esté decidiendo si quiere leerlo o no, o quiere leer otro con las mismas características o similares, ningún libro me parece que sea igual que otro, pero bueno, pues tiene que tomar una decisión. Las portadas son bonitas, el diseño, todo, pero una descripción que en poquitas palabras, porque yo no soy muy amiga en estos tipos de textos, ya lo hablaremos un poquito más adelante, de extenderme y contar medio libro, no. Pero lo poco que digas, que lo digas bien, que sea claro, que mueva a la persona que tiene el libro delante, que le motive. Eso es muy importante. Que le motive a comprar. O sea, yo creo que la gente, lo primero que se fija, vamos a ponernos que compre por internet, ¿no? Pero que es muy parecido al mundo offline. Ve la portada y el título y lo siguiente que va a hacer es leer la descripción. Y la descripción va a ser definitiva para comprar o no comprar el libro. Entonces, que es un poco parecido al mundo no virtual. Tú vas a una librería, te fijas un poquito los libros por la portada, ves el título y lo que haces luego es leer la contraportada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que poner toda la carne en el asador y eso es lo que nos vas a contar tú, Raquel, con esta chuletita que me has pasado y vamos a ir, si quieres, punto por punto, ¿no? De acuerdo. Lo primero, tú dices, hay que empatizar con el lector. ¿Esto qué significa? Pues esto quiere decir que le vamos a hablar directamente a él, pero tampoco podemos utilizar un vocabulario muy coloquial ni tampoco demasiado elevado, ¿no? Ni demasiado alejado. Hay que hablar directamente con un lenguaje sencillo, pero con una fuerte carga semántica, es decir, tienen que ser palabras con un significado que claramente representen el contenido del libro. O sea, tenemos que ir al grano.
Vale. ¿Vale? Vale. Sí, sí. No, por ejemplo, con palabras, es un libro imprescindible, es magnífico, todas estas cosas que son vacías, ¿no? No tienen, Eso es. no sabemos qué quiere decir magnífico ni qué quiere decir increíble. Tenemos que Eso utilizar otra, como dices tú, otra carga semántica. Perfecto. En segundo lugar, dices que la importancia de las imágenes llevadas a la escritura. Cuéntanos un poquito esto qué significa. Pues bueno, pues efectivamente, con estas palabras que hemos dicho, ¿no? Con este lenguaje que tiene que ser tan significativo, ¿vale? Tendremos que describir nuestro libro pues como si fueran imágenes, ¿no? Pero no podemos irnos por las ramas, no podemos hacer descripciones largas y para adornarlas, no, o sea, tienen que ser cosas que, o sea, frases que representen, o sea, que el lector, o sea, cuando esté leyendo esa sinopsis, como que, pues eso, el poder que tiene la escritura, ¿no? Sí. El poder que tiene la lectura, que es que se sumerja y que parezca que está viendo esas imágenes, en muy pocas palabras, en unas frases, ¿no? Pero que le atraigan, que no se sienta a una distancia, ¿no? de esa historia. Vale. Sino que vea que le traen las palabras, ¿no? Que las palabras le arrastran a querer seguir leyendo, no solamente leer por leer. Vale, o sea, te tiene que sugerir una imagen en tu cabeza, no quiere decir que describas esa imagen punto por punto, sino al revés, con pocas palabras, que el lector se imagine, tenga una imagen visual, ¿no? Por así decirlo de eso. Vale. Efectivamente, sí. Luego, en cuanto a la extensión, ¿cómo de extensa debe ser una descripción? Aquí, como todo, prima lo bueno si breve 2 veces bueno. Eso quiere decir que tenemos que contar, pero tenemos que contar lo suficiente y lo justo, porque si contamos demasiado, o es muy bueno todo lo demás que no estamos contando, o si no el lector, cuando realmente compre nuestro libro y termine de leerlo, va a decir, bueno, vale, yo me he leído la sinopsis, he comprado este libro, pero es que me ha dicho poco más. Cuando me he leído el libro, lo que he leído es poco más de lo que dice la sinopsis. O sea, esto tiene que ser algo breve, que enganche, pero luego, claro, o sea, tampoco podemos desvelar demasiado. Yo recomiendo que la extensión debe ser eso, unas 10 o 15 frases que las podemos distribuir en 2 partes, por ejemplo, ¿no? Casi toda o un 75% hablaremos sobre la obra y reservaremos un 20-25% para hablar de la persona que la ha escrito, ¿no? Del escritor, y ver qué relación tiene ese escritor, qué capacidad tiene o qué cualidades tiene para realmente hablar de lo que está hablando, contarnos de lo que nos está contando. Desde luego, a mí eso me parece muy interesante, esa pequeña bio, sobre todo si tú eres un autor que no eres conocido. La gente seguro que se va a fijar o tiene interés por saber quién eres tú, como dices tú. Desde luego, si es un libro de no ficción, clarísimamente, bueno, está hablando de este tema, quién es esta persona y por qué sabe, ¿no? Pero también para los libros de ficción, un poquito saber, bueno, pues está escribiendo en romántica, quién es, un poquito más, algún dato, aunque sea un dato personal, ¿no? Y aquí voy a hacer un pequeño apunte también. La importancia que tiene, por ejemplo, en Amazon, el que tú tengas no estamos hablando de la descripción, estamos hablando de otra cosa ahora, tengas tu página de autor. Amazon permite tener una página de autor en Amazon.com, no en Amazon.es, en Amazon.com, y es muy importante que tú lo tengas cumplimentado, que cuesta muy poquito, es subir alguna foto, subir tu bio, y cuanto más cosas subas, mucho mejor, y eso hace que la gente que no te conozca clica ahí en tu nombre, aparece tu perfil y eso anima, o sea, te va a acercar mucho más al lector y vas a vender más, ¿vale? Simplemente un pequeño apunte y perdona que te haya cortado un poco el tema de la descripción, pero veo que muchos autores eso no lo tienen. Como cuarto punto, tú destacas la importancia de tener un vocabulario específico en tu descripción por género. Cuéntanos un poquito de qué va esto. Bueno, pues de lo que se trata es pues de que tenemos que buscar
palabras nuevas, ¿no? Que no estén, descripciones que no estén muy usadas ya, muy empleadas, ¿no? Porque hay una función en la literatura que precisamente de lo que trata es de enfatizar, ¿no? Y de llamar la atención sobre lo que escribimos. Entonces, si son palabras que ya se han usado mucho en descripciones o en escritos similares, pues lo que va a ocurrir es que pierden ese poder evocador. Y hay que buscar otros sinónimos o palabras o giros que no estén tan empleados, ¿no? Y no se trata de inventar ni de exagerar, sino de encontrar expresiones que potencien el interés del lector, que no lea siempre lo mismo en una descripción, sea del género que sea. Uh-huh. O sea que por un lado es un vocabulario específico, pero luego ser un poquito original y no hacer lo que hace todo el mundo. Vale. Perfecto, efectivamente. Perfecto. Para eso no hay nada mejor que irte y leer las descripciones de los demás. Y qué es lo que estamos poniendo, ¿no? En quinto lugar, tú dices, se debe comenzar siempre con fuerza. A mí me parece importantísimo, porque es la primera línea que van a leer y eso va a motivar al lector a seguir leyendo o quedarse allí y leer la descripción de otro. Cuéntanos un poquito este punto. Pues sí, es fundamental, ¿no? Porque son unos segundos que tienes para atrapar, ¿no? Como se suele decir al lector. Tiene que ser algo muy representativo, o sea, algo que represente a tu novela, pero, ir al grano. A mí me gusta mucho eso de breve, claro y conciso, ir al grano. O sea, la primera frase tiene que ser contundente, como agitando, ¿no? Como cogiendo de la camisa, ¿no? Al lector y diciendo, mira lo que tengo aquí para ti. Sí. Estate atento. Bueno. Estate atento que mira lo que te voy a contar. Algo así. Claro, ¿vale? Ahí no se trata de ser sutil y tal. Como dices tú, hay que cogerle y hay que empujarle. Es que es verdad, por internet no vale las medias tintas y demás. O sea, tienes que ser muy, muy contundente. Bueno, pues vamos entonces, Raquel, con el sexto punto. Dices que no contar mucho de tu novela. Sí, hay quien recomienda llegar hasta la mitad de la historia, ¿no? De la novela, pero yo creo que no. Yo creo que con un 25-30 que contemos, que tenga fuerza, creo que es suficiente y es recomendable. Lo digo porque si cuentas mucho, si llegas hasta un 50%, como he dicho antes, si lo que vas a contar después sigue siendo interesante y le vas a dar motivación al lector para que siga leyendo, bien. Si no, si ya has contado demasiado, va a llegar al final de la novela o de tu libro, el lector iba a decir, bueno, realmente sí, la sinopsis era muy buena, el comienzo era muy bueno, pero luego realmente no me ha sorprendido el libro, con lo cual al final puede que incluso hasta no quede satisfecho con la lectura de la novela completa, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que es mejor contar poquito, como un 25 o un 30% de la novela, y que quiera saber más el lector que quiera seguir leyendo para ver cómo continúa. Porque ya digo que llegar a un 50% o a la mitad de la novela ya me parece demasiado, claro, la verdad. Pero no se trata, entiendo yo, solamente de contar ese poquito, que en muy poquito espacio, o sea, sino, como dices tú, dejarle al lector con ganas de saber qué es lo que pasa, ¿no? De alguna forma, no sé si jugar con la intriga. Eso es fundamental, claro. Por supuesto, porque es lo que lleva un buen libro. Cuando alguien ha leído un libro que le ha gustado muchísimo es porque ha estado constantemente, o bueno, la mayor parte de la lectura de ese libro, pues queriendo saber cómo va a continuar, cómo se van a resolver esas situaciones, ¿no? Que se le han planteado en un inicio. Entonces, claro, cuanto menos sepa desde un principio, aunque lógicamente se deje entrever un poco qué es lo que se va a desarrollar, pero la capacidad de sorpresa tiene que estar siempre, claro, en la novela. Claro, a lo mejor parecido a lo que es un tráiler de una película, ¿no? Efectivamente, es un equivalente, sí, claro. Uh-huh. Bueno, pues vamos al séptimo punto. Vamos a hablar de los personajes. ¿Cómo tratamos a los personajes o al personaje, no lo sé, en la descripción?
Bueno, pues esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Como todo hemos dicho que tiene que tener su gancho, tiene que tener su fuerza, el personaje, bueno, sobre todo el personaje principal, ¿no? Siempre hay uno que es el que destaca más sobre los demás, ¿no? Pues ese, empezar a nombrarlo desde el principio, con su nombre, de una manera sencilla, cotidiana, simple, pero que dejamos intuir que le va a pasar algo sorprendente, ¿no? Algo le va a ocurrir que va a transformar su vida o su situación, que algo importante y relevante va a ocurrir, que va a dejar de ser ese sujeto sencillo y simple, ¿no? Eso tiene que quedar muy bien reflejado en la sinopsis del libro. Interesante. Y como punto octavo, hablas tú del lugar, ¿no? Real o imaginario. ¿Esto es importante hablar de ello? Sí, es importante, hay que referir el lugar, ya sea real o imaginario, ¿vale? Ya sea pues un escenario de fantasía o un lugar concreto, pero el lector tiene que saber o tiene que tener conciencia, ¿no? Tener un punto en el que sepa que se está desarrollando para que luego sus conocimientos que tiene, ¿no? Como persona, ¿no? Pueda él reorganizar la historia en ese contexto, ¿no? en ese escenario, ¿no? Ya sabemos que la lectura no es como el cine, que cada lector pues evoca en su mente cómo son las cosas, ¿no? O sea, por mucho que describa el autor, pues la magia que tiene la lectura, el escritor, bueno, la magia que tiene la lectura es precisamente esa, ¿no? Que cada uno eso lo sentimos de una manera, ¿no? Desde nuestros propios conocimientos previos. Entonces, pues referir el lugar ya está forzando al lector a poner en marcha una serie de mecanismos de evocación, ¿no? de esa historia. Muy bien. Y como punto 9 hablas de tener la sinopsis, la descripción con un estilo muy cuidado. Sí, bueno, eso sobre todo es nuestra carta de presentación. Realmente, pues ya sabemos que los textos descriptivos, como hemos dicho al principio, pues es algo que va a hacer decidir al lector comprar nuestro libro, ¿no? Entonces, tiene que estar muy cuidado, no podemos dejar, o sea, es verdad que los escritores, una vez que ya se han vaciado escribiendo su historia, ¿no? Su novela, pues como que parece que se quedan sin palabras. A mí me pasa corrigiendo, que hay veces que termino de corregir y no puedo ni hablar, ¿no? Porque tengo también la cabeza en ebullición. Pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Es muy importante y tenemos que... tiene que tener un tono profesional, es decir, en las editoriales la supervisa el editor o el corrector de estilo, pero lo escribe el escritor, y en la autoedición, como es en este caso, es completa responsabilidad del escritor. Si no podéis, o sea, si un escritor no tiene capacidad en ese momento, no lo ve claro, es muy importante delegarlo en un profesional de la redacción, porque le va a extraer con precisión y con profesionalidad realmente las palabras que necesita esa historia. Y verlo un poco con perspectiva, ¿no? Porque cuando estamos muy metidos nosotros en la historia es difícil entresacar y ponernos en el lugar de los demás, mientras que una persona que ya lo ve desde fuera le resulta mucho más cómodo. Eso es. Bueno, muy bien. Vale, y por último lugar, hablas de la importancia de tener la descripción en HTML. ¿Por qué esto es importante? Pues mira, es muy importante y además Amazon nos brinda esa posibilidad, ¿no? Que es una baza que podemos jugar a nuestro favor y la verdad que es muy recomendable. Igual que hemos hablado de una estructura, ¿no? Que es muy importante, una estructura en la cual empezamos a hablar de la historia, de nuestra novela y demás, y al final destinamos un porcentaje para hablar del autor, pues aquí también en la forma de editar, ¿no? de publicar nuestra sinopsis o nuestro texto descriptivo, pues es
es muy importante la estructura, digamos, visual, ¿no? que vayamos a emplear, porque gracias a este formato, al HTML, podemos resaltar palabras en negrita, podemos poner viñetas, podemos poner cursivas, en fin, que el texto va a ser mucho más atrayente, y el lector, si a lo mejor pues no tiene muchas ganas en ese momento de esforzarse, ¿no?, en leer palabra por palabra, y así a golpe de vista ve unas negritas, ve unas palabras que tienen ya un significado, un contenido fuerte, ¿no?, que le llame la atención, pues lógicamente eso es una herramienta poderosísima para leer mejor, al fin y al para cabo. Leer mejor, claro. Vamos a leer seguramente la descripción en una pantalla, y es la diferencia entre leer a lo mejor un blog de esos que vemos que son texto corrido, sin párrafos aireados, que con letra pequeña, que no hay que lo lea, que no lo leemos. A leer, pues eso, una página web que viene destacado en negrilla, que hay aire entre los párrafos, que hay viñetitas, eso te incita muchísimo más a la lectura. O sea que este punto es muy interesante, Raquel. Vamos, si te parece, ya al último apartado, al apartado de tus favoritos, para que nos cuente, Raquel, cuál es tu libro favorito. Pues bueno, favorito es porque, no sé, pienso que en un momento determinado lo leí y en ese momento me impactó muchísimo. Si lo hubiese leído a lo mejor 10 años después, hubiese cambiado de opinión. O sea, no hubiese sido a lo mejor la misma opinión. Me refiero a Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Lo leí jovencita y me gustó muchísimo, y yo creo que ahí fue el nacimiento de mi pasión filológica, de decir, es que yo en ese momento sentí decir, madre mía, es que me encantaría algún día, que eso no lo he conseguido, ¿no?, ser políglota, y decir, me encantaría realmente leer este libro en versión original, en su lengua original, en ruso, porque, bueno, eso ya es un tema distinto, ¿no?, al que estamos tratando ahora, que es el de la traducción, ¿no?, que se pierda a lo mejor significado al traducir palabras. Bueno, eso es, en definitiva, ese fue el libro que a mí me marcó mucho, porque sentí muchísimas cosas con ese libro, la verdad. Qué bueno. Sí. Pero es verdad que en los idiomas, ¿qué importa? O sea, la traducción literal no sirve porque te puede evocar imágenes que no son exactamente lo mismo. No sé si entiendo lo que tú quieres decir con lo de ser políglota y de verdad leer, igual que ver una película en el idioma original, que es muy difícil que te transmita esa traducción, aunque no sea literal, por muy bien que esté hecha, muchas veces no es exactamente lo mismo, ¿no? Eso es, porque no todo es trasladable, no todo es traducible, hay vocablos en cada lengua. Hay matices que son muy importantes. Sí. Bueno, ¿cuál sería tu herramienta digital favorita? Bueno, yo ahora mismo una herramienta que uso más que en el tema de redacción, que bueno, que todo tiene sus partes en común, ¿no?, es con la corrección. Es una herramienta que a mí no me importa decir, ¿no?, que yo la empleo, que se llama MyStylus. Es una aplicación que se instala con el Word. O sea, bueno, es de pago, pero no es excesivamente cara. Y es un apoyo, ¿no? Es un apoyo a la hora de, pues por ejemplo, de redactar, de corregir, pues que si estamos cayendo en frases cliché, en cosas, en anglicismos, en galicismos. O sea, no es ortográfica, sino que se mete un poquito más en el tema de estilo, ¿no? Hay ortográfica también, hay dos versiones, pero que, bueno, es una herramienta más, no sustituye nunca a un corrector, nunca. Claro. Igual que el de Word, igual que el corrector de Word, pues ortografía tampoco. Pero bueno, es una herramienta, digamos, en la que yo me ayuda a limpiar un poquito, ¿no? Sí. Lo gordo, por así decirlo. Lo gordo, digamos que es eso, para quitar un poquito lo más incoherente, ¿no? Que a lo mejor me avisa, ¿no?, de frases que son demasiado largas y que no están bien puntuadas, pero bueno, es una primera criba, digamos. Pues muchísimas gracias por compartir esta herramienta, yo no la conocía, muy interesante. ¿Y cuál sería tu cita favorita? Pues mira, como estamos hablando de libros, pues yo voy a hablar de libros y os voy a hablar de un proverbio hindú que dice: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado
un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Qué bonito, ¿eh? Es muy bonito, Qué bonito, es perfecto. Casi lo voy a poner de eslogan para mi página web. Muy bien. Muy bonito. Bien. Y por último, Raquel, ¿cómo te definiría con un solo adjetivo la gente que te conoce? Uf. ¿Cómo crees? Yo creo que exigente, pero bueno, creo que en realidad lo que saben de mí es que soy, pues eso, lectora. Antes que redactora, correctora, soy lectora. Y es que no puedo vivir sin leer. Me pongo de mal humor cuando llevo ya unos días, a lo mejor, que vamos de vacaciones y no tengo nada a mano. Yo soy de aquellas que voy por la calle y me voy encontrando periódicos de estos gratuitos, ¿no? Me da igual, o sea, yo si no puedo sentarme con las manos sin hacer nada, tengo que me siento en el tren, en el metro y no puedo, tengo que estar leyendo. Sí, una vez le oí a una amiga que decía que le encanta la música y decía, y era una chica que tenía muchos amigos y tal, y decía, los amigos pues están casi siempre, pero no siempre. La música siempre está ahí, ¿no? Pues aquí un poquito puede ser lo mismo con los libros, que el libro, afortunadamente, siempre lo tenemos ahí. Es verdad. Sí. Muy bien, Raquel. Pues muchísimas gracias por estar en Triunfa con tu libro. Dinos dónde te pueden encontrar. Bueno, pues mira, mi página de Correcciones Ramos la estoy renovando. Pero en Facebook me podéis encontrar, en LinkedIn también. Como Raquel Ramos, pero ¿y tu página web va a cambiar de nombre también? ¿Va a tener otro dominio nuevo? No, Correcciones Ramos. Correccionesramos.com, sí. ¿No? Eso es. Perfecto, muy bien, pues ahí te podemos encontrar. Y nada, emplazamos también a los oyentes a escucharte próximamente. Vamos a grabar también un episodio específicamente para hablar de corrección de estilo y corrección ortotopográfica. Pero bueno, de momento, pues espero que esto guste, que es algo que yo tenía muchas ganas de hablar con alguien experto como lo eres tú, que supiera redactar sobre todo lo que es una sinopsis, que es distinto a redactar un libro, o una descripción de tu libro, porque me parece una de las partes más importantes para conseguir la venta. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y hasta pronto, Raquel. Pues muchísimas gracias, Ana, y hasta pronto. Hasta pronto. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.